Y Alberto Núñez Feijóo, que no va a asistir al acto que se celebra mañana para la apertura del año judicial. Va a ser la primera vez que se ausente desde que es líder del Partido Popular. Dicen desde Génova que Feijóo no va a acudir porque tiene otro compromiso, que ya lo tenía agendado, que es un acto político con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. A ver, el hecho es que el acto de apertura del año judicial estaba fijado desde ya hace semanas, desde el mes de julio, pero los populares dicen ahora que Feijóo tenía ese compromiso, aunque en la nota de prensa en la que han comunicado esta decisión también señalan directamente al fiscal general. Dicen que su presencia somete al jefe del Estado a una tensión institucional al compartir acto con un fiscal procesado, algo que se podría evitar si Sánchez forzara su renuncia, y el propio Feijóo hoy a través de las redes sociales ha dado la explicación del fiscal general del Estado, su presencia para no asistir a ese acto. Sí, no lo hacía ayer de manera tan explícita el PP en ese comunicado, donde comunicaba la ausencia de Feijóo en ese acto institucional. Decían ayer fuentes de Génova que no iba a acudir porque, como dices Ángels, tenía un compromiso previamente adquirido con Ayuso para acompañarla en unas jornadas que va a celebrar el PP de Madrid para iniciar el curso político, que se van a celebrar ese mismo día, mañana. Coincidencia que se produce, como mencionabas, pese a que la apertura del año judicial está agendada desde hace semanas, desde al menos el 24 de julio. Ha sido esta mañana en torno a las 7 cuando Feijóo, a través de su cuenta oficial en las redes sociales, ha explicado que no acude porque le parece que es un error, dice el líder del PP, someter al rey a que presencie un choque institucional sin precedentes que él no va a avalar con su presencia. Ese choque institucional sin precedentes, explica Feijóo, es que se fuerce la presencia del fiscal general, un fiscal general, dice, procesado, que se empeña en intervenir mañana ante el Supremo que le investiga. Ya ayer en ese comunicado el PP cargaba contra la presencia de Álvaro García Ortiz por su imputación, acusaba al gobierno de someter al rey a una tensión institucional sin precedentes, y ha sido, como dices Ángels, esta mañana cuando de manera más explícita Alberto Feijóo ha explicado el motivo real de esa ausencia mañana. Se borra del acto solemne de apertura del curso judicial por la presencia de Álvaro García Ortiz. Guille, gracias. Hasta luego. Voy a empezar contigo, Elisa. ¿Qué te parece la ausencia de Feijóo en ese acto institucional? Bueno, además es que le he dedicado las claves al tema. Pues yo lo que querría poner un poco en contexto es lo insólito y lo inédito de un acto de estas características. Y a partir de ahí, claro, todo es un esperpento. Es evidente que Feijóo conoce la agenda desde hace mucho tiempo, también veo que las explicaciones van cambiando, pero lo que también es evidente es que la presencia de un fiscal general del Estado, no solo investigado, sino que se va a sentar en el banquillo, es decir, ya se ha determinado que va a haber un juicio oral, esto es importante, es absolutamente inédita, no sé cómo decirlo. Claro que pone tensión institucional, no solo en el jefe del Estado, la pone en la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y en los magistrados del Tribunal Supremo, que suelen acudir a este tipo de actos formales porque son los señores que van a juzgar al fiscal general. Entonces, yo no sé muy bien cómo se puede resolver esto con una cierta normalidad. Además, estoy segura de que no se puede resolver con ninguna normalidad. Además, me da hasta un poco de lástima al fiscal general del Estado porque, claro, hace su papel allí que no sé muy bien, ¿no? Que nadie se está creyendo, porque el papel institucional, cuando estás en esa situación, que insisto, con independencia de la presunción de inocencia, lo que pasa en el juicio oral es que es insostenible. Insostenible por la propia institución y por la propia persona, ¿eh? Por eso digo que a veces pienso, este señor realmente esto le puede compensar. Entonces, a partir de ahí, a mí me parece todo un despropósito. Yo he dicho muchas veces que el fiscal general, por el bien de la institución, pero pienso que por el suyo personal también, ojo, debería haber dimitido y sencillamente no dar lugar a este tipo de situaciones que de verdad que me parecen, no sé, es que no sé cómo calificarlas ya. He dicho insólita, inédita, pues no sé, esperpéntica, como queráis. No, sobre esto, das tu opinión sobre la presencia o no del fiscal general del Estado, pero no me queda claro, ¿hace bien Alberto Núñez Feijóo en no asistir? A ver, a mí lo que me parece es que Núñez Feijóo tiene dos opciones y, como siempre, no sabemos cuál ha escogido. Una es, querría estar, pero tengo un problema de agenda, justo me ha salido una cosa con Díaz Ayuso, y otra cosa es decir, mire, señores, a mí me parece que institucionalmente aquí hay un problema grave. Lo que no puedes es jugar a todo, y a mí me da la sensación de que hay una mezcla entre yo quiero quedar bien, pero quiero denunciar la situación, que es muy rara. Y quería añadir otra cosa que se me ha olvidado, también tiene un problema
el fiscal general con asociaciones de jueces y de fiscales, que evidentemente no la suya, la Asociación Progresista, que están diciendo lo mismo, que es una situación institucionalmente muy complicada y que él, más allá de dimitir o no, no debería provocar ese, digamos, enfrentamiento. Gonzalo. Bueno, pues mira, justo ahora hablábamos de que quienes no tienen acceso a instituciones, quienes no tienen acceso a tribunas, necesitan manifestar su opinión, bueno, de manera disruptiva en ocasiones, haciendo una manifestación, sacando una pancarta, ausentándose de algo. El líder de la oposición no tiene que hacer eso porque tiene acceso a todos los mecanismos procedimentales, primero, de las instituciones democráticas y, en segundo lugar, que otorga el poder a nivel del acceso a la comunicación, a la presencia en medios y en la opinión pública para expresar su opinión y transmitir su opinión a la ciudadanía. No asistir a un acto institucional es un gesto, a mi juicio, infantil. Absolutamente absurdo y es un pataleo que básicamente responde a lo que habrán gestionado pues en su gabinete de comunicación para generar un efecto comunicativo eficaz, pero me parece que no es de recibo, no tiene sentido y no hace más que acrecentar esa figura de alguna manera vacua como, por decir algo, como líder de la oposición de Núñez Feijóo, ¿no? Yo creo que la presencia del fiscal general del Estado genera unas incomodidades que Elisa glosa muy bien, pero respecto a Núñez Feijóo me parece que sencillamente no hace más que demostrar su falta de peso como líder político, a mi entender. Nacho. Nacho, voy contigo otra vez. Sí, yo es que volvería a la pregunta de fondo que planteaba antes, ¿quién defiende hoy la democracia en el mundo? Y la realidad es que, hombre, retóricamente podríamos decir nadie, no es fáctico, pero prácticamente nadie y cada vez menos gente. Y vemos expresiones de distintos niveles de intensidad, más graves, más evidentes y menos, todos los días, y esta semana ha sido un buen ejemplo. Esta semana hemos visto como, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que sí que es una de esas 25 democracias plenas de la que hacíamos referencia, decide bombardear, decide bombardear una lancha de narcotraficantes que parte de Venezuela. El Estado de Derecho saltando por los aires. Vemos que después de el aval del Tribunal Constitucional a una ley de amnistía aprobada por las Cortes Generales, el presidente de la Generalitat de Cataluña se reúne con un expresidente de la Generalitat de Cataluña y hay quien lo considera alta traición. Expresión de la visión que tienen también de la democracia algunos. Y en relación a este tema en particular vemos dos cosas que son compatibles y de dimensión distinta. Todos sabemos la naturaleza de la imputación del fiscal general del Estado y las motivaciones políticas de fondo que hay. Todos lo sabemos. Todos sabemos también que está imputado. Y yo soy de los que considero que en esa situación debería haber dimitido, incluso sabiendo y asumiendo las motivaciones políticas que hay en cómo se está forzando todo ese proceso, que es otra expresión más de cómo nos tomamos el Estado de Derecho. Pero dicho eso, el líder de la oposición en el año judicial lo que debe hacer es acudir, porque no hacerlo es otra expresión de cómo consideramos que es el funcionamiento normal de una democracia y del Estado de Derecho. Y añado un último elemento que es intermitente además en las últimas semanas y meses y que creo que no debería pasar inadvertido. No es nunca un buen argumento político en un sistema como el nuestro utilizar al rey como pretexto para tomar o no una decisión. Porque de las pocas cosas que en estos momentos, y forma parte de nuestro propio entramado constitucional, tiene un elemento de transversalidad institucional, es la jefatura del Estado. Y parece que cada vez más hay quien quiere poner a la jefatura del Estado como un argumento de parte que no deja de ser otra vez una expresión más del deterioro del funcionamiento de nuestra democracia. Ahora voy contigo, Gonzalo, que pedía la palabra Elisa. Sí, es que me ha parecido muy interesante la reflexión de Gonzalo diciendo, claro, el líder del partido de la oposición tiene cauces institucionales, pero ¿realmente tiene cauces institucionales en este caso? Si estamos todos de acuerdo, o la mayoría, de que el fiscal general, más allá, insisto, de las vicisitudes de la causa, no debería colocar a nadie en esta situación, y digo a nadie porque yo he hecho mucho más hincapié, estoy de acuerdo con Nacho, jefe del Estado no debe ser una excusa, pero es que hablamos de la presidenta del Tribunal Supremo, hablamos del Poder Judicial, digamos, de la representación del Poder Judicial, que les está colocando también en una situación muy complicada. Por tanto, entonces, volviendo a la reflexión, claro, ¿cuáles son los cauces institucionales que tiene un líder de la oposición o cualquier líder de un partido político ante una situación inédita donde hay una persona, que es el fiscal general del Estado, que se niega a dimitir o que no es obligado a dimitir,
¿Cuáles son los cauces? Y una reflexión, digamos, adicional. Claro, y el que tú acudas como si no pasara nada, también de alguna forma supone, entre comillas, una cierta normalización de algo que no es normal. Dicho eso, no tengo claro si debe acudir o no, pero lo que sí me ha hecho pensar tu reflexión es que no hay cauces institucionales realmente aquí para decir, oiga, esto no debe ser así. Gonzalo. No los hay. Seguramente para forzar su dimisión no, porque hay una separación de poderes y está claro. Solo puede dimitir él, ¿eh? Claro, él obviamente no me refería a eso, me refería a que a la hora de crear opinión pública, manifestar su desacuerdo con una situación, tiene cauces para tiene hacerlo. Cauces para hacerlo de sobra. Como obviamente interferir en el autogobierno del Poder Judicial no puede. Quiero destacar una cosa añadida, y es que en ese compromiso de agenda que le impide ir es con Isabel Díaz Ayuso. No, eso está claro. Sí. Isabel Díaz Ayuso pero es con quien yo no creo que sea una excusa, yo creo que es una decisión y es una elección muy clara, porque si el fiscal general del Estado está imputado es porque Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, iniciaron una acusación que fue una suerte de anzuelo que detonó lo que ya todos sabemos, un correo, una petición por parte del fiscal por la cual está imputado. Y sabemos que Isabel Díaz Ayuso es quien está sistemáticamente poniendo en duda las actuaciones de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía General respecto a su pareja. Es decir, está creando un relato de sospecha que hace que a su vez las instituciones se tengan que autodefender. Por lo tanto, no es una decisión neutral. Se está poniendo de lado de quienes están creando, no quiero decir lawfare, lo que sea, pero están creando realmente un relato que, además, por lo que yo leo, porque yo no soy experto en esto, muchos especialistas jurídicos están diciendo los jueces tendrían que estar teniendo en cuenta el contexto en el que se están dando estas decisiones, por ejemplo, como vamos a hablar después en el caso del juez Peinado, ¿no? Que es la creación de un relato que obliga a los sujetos a defenderse, ¿no? Nacho, ¿ibas a decir algo? Que veo elementos de compatibilidad en todo y que podría jugar cada uno su papel. Desde la lógica, digamos, meramente observadora de un sabelotodo que opina en una tertulia y sin mucho más vocación. Yo es que creo que la secuencia es, yo creo que no debería estar imputado el fiscal general del Estado. Creo que como consecuencia de una imputación debe dimitir el fiscal general del Estado, y creo que en la apertura de oroña judicial, en la que no cabe otra que si el fiscal general del Estado decide, porque forma parte de su prerrogativa, no dimitir, el líder de la oposición debe participar, porque todas esas tres cosas en el fondo tienen un hilo conductor que tienen que ver con la pregunta que hacíamos al inicio, que es ¿quién defiende hoy la democracia en España y quién defiende hoy la democracia en el mundo? Mira, sigo tirando del mismo hilo porque apuntaba antes, decía Elisa, no solo el líder de la oposición, sino también la incomodidad de jueces y fiscales ante la presencia del fiscal general del Estado en esa apertura del año judicial. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Qué dice el mundo judicial? ¿Qué dicen jueces y fiscales de esto? Pues mira, ayer pudimos pulsar opiniones y ánimo entre la carrera judicial y fiscal, porque fue un día muy importante en el Supremo. Tomaban posesión los presidentes de las salas clave de lo penal, la que juzgará al fiscal general del Estado, y también la de lo contencioso administrativo, que es la que revisa los actos del gobierno. Allí estaba toda la élite judicial y fiscal. Ángeles, pudimos hablar con ellos sobre cómo se espera, ¿no?, el día de mañana, después de las declaraciones de Pedro Sánchez durante toda esta semana, y también la situación judicial del fiscal general del Estado. El malestar es evidente entre todos ellos. Respecto de las palabras del presidente del gobierno hay división de opiniones, Ángeles, algunos las entienden, otros no. En lo que sí que coinciden unos y otros es en el momento, ¿no? No era el mejor momento para decir lo que dijo el presidente del gobierno, de que hay algunos jueces que no cumplen con la ley. En este punto, pues como te decía, la élite judicial y fiscal no se plantea ninguna muestra de rechazo a la presencia de Álvaro García Ortiz. Consideran que sería una falta de respeto al rey, a la presidenta del Poder Judicial, a Isabel Perelló, y también al Tribunal Supremo. Otra cosa, Ángeles, es la parte político-judicial. Me refiero al Consejo General del Poder Judicial, donde sabes que hay vocales nombrados por el Partido Socialista y también por el Partido Popular. Y ahí el bloque conservador sí que nos decía que algo habría que hacer, que no es de recibo que Álvaro García Ortiz esté en la apertura de tribunales, que haga el solemne discurso de apertura
apertura de tribunales, que presente la memoria de la Fiscalía en la situación en la que está. Barajaban pues aplaudir el discurso de Perelló y no aplaudir el de Álvaro García Ortiz. Normalmente en ningún año se aplaude ni uno ni otro discurso, es un acto muy solemne, muy sobrio, no saludarle o incluso no ir. Es verdad que entre el bloque conservador eran más los vocales que querían asistir al acto y cumplir con esta apertura de tribunales, eran los menos los que no lo hacían, pero es verdad que este movimiento de Alberto Núñez Feijóo ha condicionado mucho el sentir del bloque conservador, porque no deja de ser un órgano político, ¿no? Y el presidente del Partido Popular ya ha dicho que no va a ir porque no considera oportuno que el fiscal general del Estado esté ahí. El primer movimiento acaba de producirse. ANGES, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, conservadora, y una asociación minoritaria de fiscales, APIF, ha pedido al fiscal general del Estado que no vaya, muestra su rechazo porque considera que estar al borde de la apertura de juicio y acudir a este acto es un hecho insólito que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado, al rey. Hacías referencia al malestar por esas palabras, señalando la actividad política de algunos jueces por parte del presidente del Gobierno en la entrevista del lunes pasado en Televisión Española, y a esas palabras han seguido la última actuación del juez Peinado, que pide a la esposa del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, todos los correos que ha enviado y que ha recibido desde que entraron en Moncloa la pareja en 2018. Eso es, Ángels. La verdad es que Juan Carlos Peinado fue uno de los señalados por el presidente del Gobierno en esa causa que tiene abierta desde hace más de un año y medio, a su mujer, a la que ya le ha atribuido 5 delitos. El último es el de malversación de caudales públicos, porque sostiene que Moncloa le asignó una asesora, Cristina Álvarez, para que le ayudara en actividades privadas. Cristina Álvarez, lógicamente, cobraba y cobra un sueldo público. En su intento por encontrar pruebas para apuntalar los indicios de este delito de malversación, que, ojo, él mismo descartó atribuirle a Begoña Gómez el pasado mes de mayo, ha hecho este movimiento. Pide todos los correos electrónicos desde julio de 2018 en la cuenta personal de Begoña Gómez, la que le asignó el Palacio de la Moncloa. En esa fecha se contrató a Cristina Álvarez para que trabajara para ella. Quiere todos los correos de los últimos 7 años para ver si hay comunicaciones entre la asesora para ayudarla en actividades privadas que encuentren esos indicios para ese presunto delito de malversación. Insisto, el quinto que le atribuye en año y medio de investigación. Pedro, gracias. A vosotros.